videojuegos. Juego en línea donde puedes encontrar varios modos de juegos y en este caso se está probando Speeddraw, en el cual debes de hacer dibujos de entre 3 o 5 minutos basados en una categoría que se te dé en pantalla. La primera ronda fue de animales y la verdad me tardé un poco de más. Me bloqueé y no supe qué animal dibujar, y al ver la palabra en plural me agarré de eso para dibujar varios animales. Algo que noté al empezar a dibujar es que inicialmente pensaba en usar mi tableta gráfica como para hacerlo más llevadero esto, pero parece que no hay compatibilidad con este tipo de tabletas y tuve que hacer los dibujos con el mouse. Y por eso les doy mi respeto a las personas que han mastereado dibujar con mouse. No sé cómo le hacen, verán que no se me da nada bien y mis líneas están todas movidas porque no tengo un buen pulso. Y lo primero que me vino a la cabeza para esta ronda fue mi perro, un pato raro y una abeja de Minecraft. Animales curiosos, la verdad. El primero no lo entendí mucho y para mi sorpresa, realmente no tenía mucha fe en mi primera participación. En esta ronda estaba pensando en esas computadoras antiguas con la pantalla ancha que había en los colegios para las clases de computación. No sé si aún mantienen eso, pero sí, habían clases para enseñarte informática basiquísima en el colegio. Pero creo que todos terminábamos las tareas o los trabajos de manera rápida y jugábamos jueguitos en las compus. Pero como que no andaba quedando como me estaba imaginando, que se supone que quedaría así. Pero bueno, se hizo lo que se podía con mi precario pulso. Creo que en esta ronda, al ser una temática sencilla, gané. Si no, no me explico la verdad. Se habrán dado cuenta para esta tercera ronda que no tengo ninguna referencia y mi cerebro no andaba cooperando. Y esta ronda va a ser la prueba de vida de que no tengo la menor idea de cómo es que se supone que luce el asesino principal, ¿no? De Scary Movie. Según yo estaba yendo por un buen camino. Le coloqué la sombra general, no era complicado, eran 3 colores básicos, negro, blanco y rojo. Y hasta dudé de si tenía el agujero de la nariz. Y en efecto, no se parecía en nada. El mío se parece más al coso de Viaje de Chihiro que a otra cosa. Y en efecto, no gané. Ya hubiese sido el colmo para la cosa que hice. Muy merecido pan con queso. Bien por ti.
Para esta ronda mi primera idea era dibujar a Thomas el tren, pero vino la situación pasada y no andar en un buen momento con mi memoria, no me quise arriesgar y me fui por un tren básico. Lo malo es que me demoré y no pude pintarlo, pero aún así como que no me quité a Thomas de la cabeza y lo quise pintar azul, pero ni aún así. En esta ronda, la verdad, había un dibujo que me gustó de un tren, pero no ganó. Y ese sí se lo merecía. En esta ni cómo salvarme, la verdad. Otra vez mi ingenua cabeza estaba decidida a hacer un corazón realista. Y hay que hacer énfasis con unas comillas muy grandes en la parte de realista, porque no fue así. Esa cosa estaba rara. Y para mi suerte y sorpresa, la verdad, fue quedar en segundo lugar. En esta ronda ya estaba así muchas ideas. El mouse no me andaba cooperando y los tentáculos del pulpo no me quedaban muy decentes, que digamos. Según yo, este es uno de los mejorcitos basándome en los demás dibujos, y que al ser un pulpo, la verdad ni sabía cómo dibujarlo y lo hice de una manera más amigable, no tan realista, ya que los tentáculos sí fueron algo difíciles. Creo que la única vez que dibujé algo parecido fue para una portada del libro que hice, en donde le coloqué un borde alrededor de tentáculos para las vibes de Lovecraft. Lamentablemente otra vez no me alcanzó tiempo para pintarlo, y de haber sido así lo hubiese pintado de un color morado, que era el color con el que lo visualizaba. Y hasta le hice una estrella amiga, pero ni eso bastó. En este sí me sentí robada y timada. Lo último que me queda decir es que Melissa, mi archienemiga de esta ronda. Aquí con esta ronda de autorretrato estaba pensando en dibujar mi foto de perfil que hice hace un tiempo, y al inicio andaba como una persona calva, destruida, demacrada, para poder centrarme en los detalles y que pudiese quedar medio bien. Pero con esfuerzo se pudo hacer algo similar a lo planteado y a lo que estaba pensando. Aquí sí ya me andaba estresando por el tiempo que no me daba para pintarlo y eso. Por lo visto, para esto de agregar capas tienes que pagar, y yo no pienso pagar en un tipo de juego de este estilo. Otra vez me sentí engañada, timada, embaucada. Mi esfuerzo se fue a la basura.
Aquí les dejo una ronda extra antes de salirme al juego. En esta, al ver que no apreciaron mi dibujo anterior, decidí dibujar vagamente a una chica, pero ¿qué es lo que sucede? Que ni aún habiendo leído la alerta a la derecha que me decía que dibujara a un baby flamingo, seguí dibujando a la bailarina de flamenco que tenía en mente. Yo estaba obstinada a la bailarina con su vestido rojo de cabellos negros, pero he ahí mi error, porque según yo estaba en lo correcto y que esto era lo primero que cualquiera pensaría, en una bailarina. Pero luego fue la hora de votación. Y por obvias razones, no gané. Pero, según Google, lo primero que sale es la danza de origen andaluz. Y luego hay que escribir animal al lado de la palabra para que aparezca lo que se supone que estábamos dibujando. Pero en fin, espero mejorar con el mouse para la próxima. Los dejo aquí con una foto de un flamenco, algo perturbador.